ya tenemos la plantilla completa. Para otra ocasión le recomendamos que borre de su currículum la información en idioma relativo a que tiene un nivel alto de gallego. Nos resulta del todo ridículo, absurdo e innecesario. Una lástima que haya perdido el tiempo en estudiar ese idioma y no en otros más elementales. Dos minutos para las 11 de la noche. Como ya sabemos, el 25 de mayo estamos convocados de nuevo a las urnas, en este caso todos los ciudadanos de la Unión Europea, para elegir un Parlamento, una Cámara Legislativa que ya hemos comentado parece que tiene alguna importancia y que algo manda en la vida de las personas. Hablamos el otro día del porcentaje elevadísimo de actividad legislativa aquí en el Congreso de los Diputados, que depende de la transposición de normativas comunitarias. Así que vamos a hacer una aproximación primera a lo que va a pasar este 25 de mayo y del lío que hay con las listas electorales. Ya les adelanto que no es muy fácil entender qué vamos a votar. A ver si Uxía Rodríguez, que seguro que sí, nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Adelante, Uxía. Pues Fernanda, como decías, estamos a tan solo un mes de las elecciones europeas. Esta medianoche finaliza el plazo para presentar candidaturas. Son las primeras tras la crisis que ha asolado el continente y que ha venido a demostrar que las decisiones que se toman en Europa sí nos afectan a todos. El 25 de mayo, 28 países elegirán a 751 eurodiputados. 54 de ellos serán españoles. En estos momentos, la distribución de esos 54 escaños está así. El Partido Popular tiene 24 y los socialistas 23. La coalición en la que está Convergencia y Unió y el PNV, 3. Izquierda Unida logró mantener sus 2 asientos en las últimas elecciones y Unión Progreso y Democracia entró en la Eurocámara con 1. También con un escaño está Europa de los Pueblos, que lidera ERC. Unas elecciones de circunscripción única y nacional, lo que provoca la firma de coaliciones electorales, unas uniones que dan lugar a pactos variopintos que provocan conflictos y de las que nacen situaciones como las que el próximo 25 de mayo viviremos aquí en Galicia. BNG, ANOVA y también Compromiso por Galicia se presentan a estas elecciones de las manos de otras fuerzas y aunque en realidad la candidatura es la de la coalición en nuestro territorio, han optado por mostrarse solos ante los electores. Es decir, el bloque concurre con Bildu, pero el próximo día 25 los gallegos en la papeleta solo veremos a los candidatos nacionalistas. Una lista que encabeza Ana Miranda, a la que acompañan otras 16 personas más 2 suplentes. Esto es lo que votaremos nosotros, aunque en realidad lo que cuenta es la lista nacional, la candidatura del Pueblo Decide, que encabeza el elegido por Bildu, Josu Juaristi, seguido de Miranda. É a candidatura da rebeldía, desa Galiza que quere vivir, que quere sobrevivir, que quere loitar neste país rico que está expoliado. E o Partido Popular non quere que estemos no Parlamento Europeo. E non quere que estemos porque lle comemos as papas e porque ademais os deixamos en evidencia. Papeletas propias tendrá también el partido liderado por Beiras en Galicia, que a las europeas acude de la mano de Izquierda Unida. 5 nombres son los que veremos bajo su logo en las mesas electorales en nuestra comunidad. Lidia Senra encabeza la lista formada por 2 miembros de ANOVA, 2 de Izquierda Unida y 1 de Espazo Ecosocialista. La candidatura estatal, la de la Izquierda Plural, la encabeza Willy Meyer por tercera vez de Izquierda Unida. Senra ocupa aquí el 5º puesto. La campaña en España no va a ser más que una obra de teatro, una especie de teatro de Guiñol, donde Cañete aporrea a Valenciano y Valenciano aporrea a Cañete, pero al final, cuando acaben los 15 días de campaña, se acabaron los porrazos dialécticos, por supuesto, y después esperar 5 años a continuar de nuevo con la escenificación teatral. Compromiso por Galicia también se dirige a los gallegos con una campaña y marca propia, con 7 candidatos liderados por Paulo Carlos López. Eso sí, en la papeleta de nuestra comunidad. Porque ¿a quién votamos en realidad? Pues en realidad votamos a la coalición por Europa con Ramón Tremosa de número 1, encabezada por PNV y por los catalanes de CiU. Más claras estarán las papeletas de los 2 principales partidos, la lista de los populares que encabeza Cañete y la de los socialistas que lidera Valenciano. El acento gallego de estas candidaturas lo encontramos en el puesto número 8 de los populares, que ocupa Francisco Millán Mon.
y en José Blanco, el 10º de la lista de los socialistas. El exministro estará acompañado por Zapatero en su mitin de Ourense, un PSOE que hoy ha anunciado que no colocará vallas electorales durante la campaña. A cambio, organizarán 1.400 actos con todos sus dirigentes presentes. Frente a la desidia y la pereza del Partido Popular, el PSOE va a fomentar la participación de la gente. Los gastos, que ya le adelanto, van a estar muy, pero que muy por debajo del límite que establece la ley. Por cierto, sin B, no como otros que llevan años compitiendo electoralmente en B. La única alternativa para hacer girar Europa, que pueda cambiar Europa, es el PSOE. No hay más. No hay otra. Como decíamos, esta medianoche concluye el plazo para la presentación de listas. Hasta este mediodía la Junta Electoral había registrado 23 candidaturas. En 2009 fueron 35. Nos encontraremos con nuevos partidos como Vox de Ortega Lara, que encabeza el hasta hace nada popular Alejo Vidal Quadras, Podemos de Pablo Iglesias, el Partido X de Hervé Falciani y Movimiento Red del juez Elpidio Silva. Estos dos últimos pendientes hasta el último momento de conseguir las 15.000 firmas necesarias. Pues Fernanda, así de liadas están las cosas a un mes de las europeas. Bueno, pues efectivamente necesitamos una guía y unas explicaciones tan precisas como las tuyas para entender cuáles son las papeletas que nos vamos a encontrar en los colegios electorales el próximo 25 de mayo, fecha elegida para votar aquí en España, porque hay otros países de la Unión que lo harán en fechas distintas. La mayor parte es cierto que están convocados ese domingo, pero hay algunos países que votarán el viernes y algunos lo harán también el sábado. Contextualicemos un poco las elecciones, Julio. ¿Son tan importantes como nos venden o qué va a pasar? ¿Qué pronosticas? ¿Cuál va a ser la reacción un poco de los ciudadanos? ¿Van a comprender ese mensaje de que es importante lo que se vota? Hombre, decía, a mí me parece que es un parlamento el que va a salir de estas elecciones, que va a ser bastante más importante que cualquier parlamento nacional, excepción hecha del parlamento alemán, quizás, y del Tribunal Constitucional alemán, que eso no hay quien lo toque, que es prácticamente el Tribunal Constitucional de toda la Unión Europea. Y la Cámara de los Comunes, supongo que incluyes también ahí entre la lista. Sí, no, los ingleses van ya por su cuenta, no están en el euro, son una isla para todo, ¿no? Decía, a mí me parece que son unas elecciones absolutamente básicas, ¿no? Es decir, si España sale de la crisis, que saldrá, o estamos empezando a salir, ¿no? Sale dentro de lo que es el euro y sale acompañada de los otros países europeos, ¿no? Y sale en base a medidas que tienen que ser aprobadas por el propio Parlamento Europeo, porque además este Parlamento va a ser más importante que el que acaba ahora, porque entra en funcionamiento Lisboa, el Tratado de Lisboa, que le da mucha más importancia a la representación parlamentaria que tiene. Y menos a la Comisión, digamos, se reparte más, ¿no? Y algo menos a la Comisión, lo cual, bajo el punto de vista periodístico, digamos, o incluso de los que estamos interesados, incluso metidos en esta, que llevamos años ya en esta melee, va a ser una cosa realmente interesante. ¿Y pronosticas que la crisis o la idea que tienen los europeos de la crisis repercuta en el resultado? O sea, que esa correlación de fuerzas que suba a la izquierda, digamos. O sea, lo que son los eurobarómetros, ¿no?, que los vienen sacando prácticamente cada mes y empezarán a hacerlo cada 15 días a partir de ahora, lo que dan, digamos, es una caída, pero no muy pronunciada, de lo que sería la suma entre el Partido Popular Europeo y el PSOE, vamos, de los partidos socialistas. Una erosión de ese bipartidismo, digamos. Sí, pero continuaría siendo, digamos, la suma de los dos absolutamente mayoritaria en el Parlamento, lo cual puede tener algún problema, porque puede darse el caso que ninguno de los dos en solitario tenga la mayoría y tenga que echar mano de una coalición. Pero eso suele ser bueno, las experiencias en España demuestran que los gobiernos... Lo que se está pensando, digamos, es en reproducir todo lo que sería el esquema alemán, ¿no? Ya que si los partidos socialistas necesitan algún aliado, que lo busquen en el PP, y exactamente al revés, ¿no? Carlos Príncipe, ¿qué importancia concedes tú al proceso? Yo global, es la primera vez que podemos... A ver, yo voy a votar, a pesar de Blanco y de Valenciano, voy a votar a Peter Schulz. Ya que ellos hacen trampa, yo voy a hacer trampa también. Y es que el candidato socialdemócrata se llama Schulz, es el presidente del Parlamento Europeo, es un antiguo librero socialdemócrata alemán,
y que a mí me interesa que haya un presidente socialista en la Comisión Europea para que se abra por lo menos el escenario de una posible política distinta. Segunda cuestión, si gana, en estos países suelen ser respetuosos, ¿sabes? La fuerza más votada es la que nombra presidente. Entonces, aunque ganemos por un solo diputado a la derecha, al Partido Popular Europeo, el presidente será nuestro y el presidente será Schulz. Eso para mí es clave. Porque, déjame el seguir. presidente no lo nombra el Parlamento. No, el presidente, el Tratado de Lisboa dice que se tendrá en cuenta la mayoría parlamentaria. Y sería muy complicado, y yo ya sé que es tu horizonte y lo que te dicen los tecnócratas, pero no veo yo a nadie en Europa que pueda nombrar un presidente de comisión distinto del grupo parlamentario. Es decir, esas chorradas que hacemos en Vigo o por ahí, de nombrar alcaldes a los que la segunda fuerza y tal, estas cosas... Pero en el conjunto de España tampoco ha pasado nunca, ¿no? También ha gobernado siempre la lista más votada, ¿no? Pero en las políticas locales y las políticas autonómicas no se hace. Y en Europa el partido más votado es el que tiene el mandato. Por lo tanto, yo espero que los socialdemócratas europeos... Tema número 2, sobre el tema español. Tenemos unos burócratas de partido tramposos, porque en Francia, que son igual de burócratas, son menos tramposos. Entonces han dividido la jacobina Francia, la han dividido en 5 distritos electorales. Y entonces, por ejemplo, nosotros llevamos de cabeza de lista en la región de la Mosela, que es donde ha habido la reconversión más fuerte, a otro español, que se apellida Martín, que era el líder de la CFDT, de la famosa acería de Florence que se cerró. Bueno, pero ahí no engañamos a nadie, es decir, el señor Martín va liderando Florence y en la zona del otro lado va una señora distinta que no tiene nada que ver. En España, si quieren hacer esto, que dividan España en 4 distritos y entonces el bloque se puede permitir esos lujos y esas cosas. No sé si me entiende. Yo no sé si esta me parece lo más normal. Es un poco raro, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, sí. Yo que no soy nada jacobino, creo que en España, si nos llena la boca de hablar de las autonomías, ¿por qué hay un solo distrito electoral? ¿Por qué en Francia hay 5 y por qué en Alemania hay 5? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué en Inglaterra hay 4? ¿Por qué no podemos tener distritos electorales distintos en las europeas? ¿Qué pasaría? De falar das... Me parece más democrático. Manuel, antes de falar das listas das eleccións, eu creo que son as eleccións máis importantes, bueno, da historia da Unión Europea claramente, pero creo que teñen unha relevancia enorme. Levamos 5 anos sufrindo unha política económica que ten como orixe Berlín, Frankfurt e Bruselas, a Troika. A Troika é a que impón a Francia, a Italia, a España, a Grecia, a Portugal, unha política determinada. Unha política que ten sido, como ben decía Julio hace un rato, rexeitada pola inmensa maioría da poboación que está en contra desa política en España. En estas eleccións o que se vai é, se quera ou non se quera, validar esa política. Quero decir que se en España gana o Partido Popular as eleccións, Merkel leerá os resultados da seguinte maneira: Mariano aínda non lles chegou. Mariano aínda teñen buratos no cinturón para seguir apretando. Mariano, as persoas consideran que a política de asustes e de recortes é necesaria e é positiva, e vamos a seguir neste camiño. Nese sentido, eu o digo claramente, penso facer campaña, se ti me deixas desde estas cámaras, pero na miña vida diaria. O que ten que salir de España é un no enorme á política da Troika. Non exactamente votar ao PP o Partido Socialista, sino un no enorme ás políticas de austeridade que teñen levado a este país a ter 6 millóns de persoas en paro. E iso é o que nos xugamos en Europa. Cal vai ser a política económica e social que vai dominar os próximos 5 anos na Unión Europea? Si a política de austeridade ou a política de expansión? Miguel, hai que votar non a austeridade como plantexa... Hai que votar si é austeridade. É dicir, é que parece... Ainda quedan buratos no cinto, logo. É que quedan buratos no cinto, é que quedarán. Parece que chegamos á crisis despois dunha etapa de austeridade e tal, e como se a austeridade viu a crisis despois. Ou vimos dunha etapa de gasto con aeroportos, con todo tipo de obras de estímulo, con todo tipo de aves, con todo tipo de cosas. Vimos a crisis despois deso ou estuvimos aforrando durante os anos 2000 austeramente, despois chegou unha crisis. Quer dicir, foi ao revés. E agora, como se sale, hai que pagar o que gastamos de máis, e iso daí ven a austeridade. Non é a austeridade que leva a contracción, é a contracción que leva a austeridade. Cal era a cifra de déficit público no ano 2007? No 2007 había superávit. Bueno. Sí, pero parece que estuvemos a forrar. Como estamos logo de 7 anos de austeridade? Cal é a cifra de déficit público? A austeridade ven despois da contracción. Cal é a cifra de déficit público? No, a austeridade ven despois da... Hai unha contracción e ven a austeridade. Nunca que os gobernos de repente se volveran a forrar porque era un capricho neoliberal e se puseran a gastar. Hai que forrar sempre.
decir, non é eso. Las familias decentes ahorramos siempre. Este modelo de gran coalición que se plantean, o que plantean, eu non sou moi partidario deles, nin en España nin en outro tipo de sitios, porque ao final plantean de cara a xente que todo é o mismo, como estaba dicindo antes, que todo é o mismo revoltallo, todos son do mismo, non se difiren gran cousa, e ao final que medra os extremos, por un lado e polo outro. La gente libre, como en Vigo. Medra con os extremos, claro, e pois as grandes coalicións teñen ese problema, e ademais ten outro problema, que podes crear un goberno, unha goberno de comisión contra os gobernos. Que a mí me gusta o sistema que hai agora, de elección indirecta. Desde o momento que ti escolles un presidente, poñemos a Chuzo, poñemos a ese amigo vosso grego, Serapis. No gana, non, Chipras. É o amigo este vosso que sempre traes aí as cousas. O mío non, el mío sí. Sale o Chipras ese, sale escollido e que? Que se nos cae todo encima. Sí. No, cae encima non que non lle fan caso. Na democracia algo mandaremos os cidadáns. Simplemente o ningunearán, porque o poder sigue estando Pero nos na Estados democracia, e Europa quedará como na que unha democracia casca. algo decidirán os cidadáns. Si os cidadáns europeos por maioría deciden un cambio de política, algo Ti pensas que sería un fracaso? Que imaginemos que o presidente da comisión fora Chipras? No, a mí me parecería No, a un mí sería, experimento digamos, muy algo interesante. absolutamente disfuncional. Absolutamente yo creo que disfuncional. no. Pero Hombre, que acontecería, baixo o teu punto de vista? Se aplica esas políticas anti-austeridade que Es decir, mira, Chipras se convertiría, iría a ver al del BCE y se y llevaría esto va bien con por él. Chipras o por el socialdemócrata amigo de Carlos. Es decir, Ya sabemos a quién va a votar, exactamente Julio. lo que pasó en Francia. Tendríamos un año o año y medio de los 5, de no sé qué, no sé cuánto, Y a partir de ese primer retórica, año, y a partir de ahí, cuando se haga con la situación, cuando madure, cuando se haga la medida del cargo, se dará cuenta de lo que se ha dado cuenta todo hijo de vecino, que aquí va primero la contabilidad, después la economía y después la política. Gonzalo. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, parte de lo que dice Julio... Yo voy a empezar a sentaros del otro lado, porque a medida que voy sentando a gente aquí se van contagiando de bastos todos, ¿eh? No, yo quería decir, todo esto al final es el experimento ya del 81, creo, en Francia, con Mitterrand, ¿no? Es decir... Pero los matamos a los comunistas. Bueno, pero el los planteamiento de descarallamos. hacer un discurso contra la recesión para salir con la actividad económica, con políticas keynesianas, y luego la praxis pues te limita mucho las manos y cualquier movimiento te puede dejar fuera de juego. El problema es que yo creo que esa escasez de fuera de juego es muy cierta a nivel nacional. A nivel europeo hay mucho más margen que el margen que tienen los Estados miembros. Entre otras cosas, porque tienen la que no quiere bastos, pero que es una máquina cuyas llaves las tiene Europa, que es la máquina del dinero, por ejemplo. Y con la máquina del dinero pues puede estar la política fiscal, puede estar la política de infraestructura, la política social, está todo. Esa máquina de dinero que ha puesto la prima de riesgo donde la tenemos ahora. Esa máquina ha puesto el euro en 1,37, ¿no? Claro. Así no hay quien exporte. Claro. Bueno, Entre sería otras otro cosas, debate vale. más Vale. extenso. Sí. Luego dices que A ver, no. venga, no, Julio, deja acabar a Gonzalo. Entonces, yo creo que eso... Ahora, a partir de ahí, yo coincido con el discurso de que las elecciones pueden ser muy importantes, pero en la praxis, si yo me acuesto y lo pienso solo, yo soy un poco más escéptico. De que al final todos siempre creemos que estas elecciones son las más importantes y tal. Y yo creo que al final el mecanismo... Son importantes, no digo que no sean importantes, pero de aquí a intentar motivar un cambio de rumbo yo creo que va a ser muy complicado. Incluso lo que proponga el Parlamento no tiene por qué ser directamente, como dice el tratado, admitido. Yo sí diría dos cuestiones. Una, en la referencia a qué está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Y a nivel nacional, pues ayer teníamos también una nueva encuesta que era publicada por el diario El Mundo, que recogía, pues daba unos puntos de ventaja al Partido Popular y una caída del bipartidismo, que en todo caso no solamente se recoge a nivel europeo, es decir, los estudios de los politólogos actualmente recogen que la caída del bipartidismo está existiendo en las principales democracias europeas en todos los países. Es decir, no creamos que en España estamos ante fin del... No, es una tendencia que la crisis está haciendo, que las fuerzas que ocupaban el espacio central por la izquierda y por la derecha están perdiendo adeptos por los dos extremos, y esto está ocurriendo en todas las democracias avanzadas de Europa. Por tanto, ese bipartidismo pierde peso, pero sigue siendo muy dominante. Decía una cuestión más sobre el tema que decía de qué ocurre si ganan otros. Esto es un problema que hay, porque y lo enlazo también con el discurso que antes hacíamos de la izquierda en construcción. El problema es que tengamos alternativas a lo que hay que no tengan la suficiente consistencia como para que nos fiamos de lo que puedan hacer. Ahora a nivel europeo y después a nivel nacional. Y eso es el gran riesgo, es decir, las elecciones claro que nos pueden servir para decir no a muchas cosas que yo... El problema no solamente es decir no, que yo coincido totalmente en el no, sino el problema es tener un programa que además de decir no a esto,
pero sí a esto. Y en el sí a esto es donde hay dudas entre las distintas opciones de izquierda, desde la que pueda plantear la izquierda socialdemócrata con Martin Schulz u otras fuerzas de izquierdas que recojan distintas opciones, pero incluso entre ellas y dentro de ellas hay dudas de hasta qué punto tal. Y déjame dos pinceladas. Una, en esa línea, yo también preguntaría a la gente, si usted tuviese que poner Europa en las manos de un candidato de los que van en las listas europeas, ¿en qué manos las pondría? ¿En el señor Arias Cañete? ¿En la señora Valenciano? ¿En la señora Lidia Senra? ¿En el señor Willy Meyer? ¿Quiénes son? Contesta. ¿En dónde las pondría? Yo le voy a decir, al margen de mi posición personal, que va a ser la de la socialdemócrata, porque hay, digamos, variables ideológicas que priman sobre la selección. Pero, desde luego, el que hay alguno de las fuerzas Meyer o incluso el candidato de UPyD tal, pero la persona que tiene un perfil más europeo entre los dos principales grandes es Arias Cañete. Tiene un perfil mucho más potente y es el candidato que el PP ha elegido muy bien para intentar ganar. Al PP le preocupa mucho ganar, sí, pero no es por Europa. Ya, no, le por preocupa por interna, España. por la Y al PSOE interna. le preocupa también, porque si el PSOE no gana estas elecciones europeas en España, yo creo que Rubalcaba tendría que tomar medidas inmediatas. Y solo un pincelado, y te estoy pidiendo muchas, pero déjame la última porque era como empezamos. Empezamos hablando... puntillista hoy, más que de sí, puntillista, pero empezamos hablando de las listas, ¿no? Y yo tengo la impresión de que tal como se nos está contando esto, estamos ante una especie de un sistema de reglas que implican un cierto fraude. Es decir, las elecciones son contratos entre los votantes, o deben serlo, entre los votantes y los partidos. Y si tú a un partido que te da un programa, le das una lista en la cual no están nombres que van a ser electos con tu voto, estás dándole un contrato que oculta letra pequeña que es relevante, y es: yo cuando voto al candidato del BNG, antes incluso que el del BNG, estoy votando al que va de uno en la lista. Y creo que ese es un sistema que en estos momentos en que los ciudadanos, y sobre todo de la izquierda, tienen tanta regeneración democrática, no es saludable, no es saludable. No, Miguel, brevemente, por un favor. pequeno matiz, no, que estamos todos contentos pensando que o que gana as eleccións vai gobernar como Central Europea non se escollen ese tipo de cousas. O Central Europea ten un consello e, desde logo, o que goberne non vai mandar nel. Gracias a Dios. Es decir, ¿Quieres decir que va a seguir mandando Merkel en el Banco Central Europeo? Pues que, claro, ¿Eso qué quieres decir? É o que estou dicindo. Independentemente que gane Tsipras, que gane o... Democracia para que gane Le Pen, o que sea, Llevamos una noche, Manuel, primero la izquierda ha muerto, y ahora la democracia no la necesitamos para nada. Es decir, el tema es que nosotros llevamos en el sur de Europa muy preocupados, bueno, ahora ya se nos pasó un poco la teima, de que si España podía abandonar el euro, de que si Grecia se iba, de que si Portugal y tal y cual. Pero es que hay también la posibilidad de que rompa el euro por el otro lado. Por arriba. Es decir, que tengamos una Europa que sea absolutamente inhóspita para algunos países, fundamentalmente Alemania y la antigua área marco, y que decidan por su cuenta que no les marcharse. interesa estar ahí. Claro. En fin, elecciones 25 de mayo, hablamos de crisis económica, de las consecuencias o del papel que la Unión Europea juega en esta crisis económica y en las políticas que se aplican para tratar de salir de ella, pero es cierto que hay crisis económica y que hay gente que está sufriendo las consecuencias de esa crisis. Un dato muy concreto que ha puesto y desvelado encima de la mesa La Voz de Galicia y obligado a tomar medidas o por lo menos alertar a las autoridades competentes, en este caso la Xunta de Galicia. Más de 1000 jóvenes gallegos estarían teniendo problemas graves para poder concluir sus estudios como consecuencia de no poder hacer pago a las tasas académicas de las carreras que están estudiando. Como decía, esta es información que publica La Voz de Galicia y que ha provocado la reacción de los diferentes partidos políticos y también la reacción de la Xunta de Galicia, en concreto de la Consellería de Educación, que ha remitido en las últimas horas una carta a las 3 universidades para saber exactamente cuál es la situación en la que se encontrarían estos más de 1000 estudiantes que no parecen ser capaces de atender el pago de sus cuotas. Hemos estado con alguno de ellos. Romina, segundo de Pedagogía. Estudiar le cuesta 4.300 euros anuales entre tasas y residencia fuera de su casa. Paula, tercero de Derecho, vive con su familia en la misma ciudad en la que estudia. Solo en gastos académicos su carrera vale 2.000 euros anuales. Un libro de unas 300 páginas, menos de 60 euros no te cuesta. Y ahí tenemos 12 asignaturas, así que si vas multiplicando la cosa se dispara. Es un gasto bastante elevado porque además tienes que pagarte libros, tienes que imprimir, es muchísimo material, es muchísimo dinero. En las carreras de letras las tasas rondan los 600 euros. En los estudios más técnicos el precio solo de la carrera alcanza los 900 euros anuales. Eu teño, por exemplo, dous irmáns que están estudiando. Bueno, un está aquí tamén e outro marcha polo ano e
que somos 3 fora da casa, eso é un gasto enorme para os meus pais. La reducción de las becas y el retraso en el pago de las ayudas hasta marzo complica la situación a muchas familias. E familias que non saben se poden permitir, pois, eu que sei, manter un fillo ou dous, ou como no caso de Isa, tal, fora da casa, e non sabelo hasta febreiro, esa incertidumbre de tal. Ou pagar as tasas, que son moi caras. Más de 1000 alumnos podrían perder el curso académico en Galicia por no poder abonar las tasas. En la Universidad de Vigo hay más de 650 impagos, en la USC 500. Pois a veces situacións tremendamente extremas, sobre todo polo económico, polas consecuencias que traen sobre o núcleo familiar, de chegando a casos realmente duros e difíciles de afrontar como persona, non só como vicerrector, sino como persona, a ver as situacións nas que viven algunhas familias. Está volvendo a esa idea de a xente de familia humilde que se dedica a formación profesional e os que se poidan permitir pois pagarse unha boa matrícula, pois si poderán acceder á universidade. Xunta y universidades reconocen que la situación es preocupante. Pues una alerta muy destacada que parte, como decíamos, de las páginas de La Voz de Galicia, de este periódico en cuya redacción central hacemos este debate cada noche. Y los que os movéis por el ámbito universitario, yo no sé si tenéis esa sensación de que está habiendo gente con problemas. Miguel, y tú que eres el defensor de la escuela privada, ¿cómo lo solucionamos? De outras formas, porque Estados Unidos estudia máis xente que aquí na universidade en porcentaxe. Aquí estudia en España o 45%, máis ou menos, dos jóvenes entre 18 e 25 anos. En Estados Unidos creo que estudiaba 55%. É dicir, con datos na man, se queres con contrastos. Hai formas de financiala, pero o que estou dicindo é que o problema é que, ainda que paguen as tasas, o problema non é de tasas. O problema é que o costo de oportunidade de ter un xoven a estudiar, que non é só... En que as tasas foran gratuitas, moita xente non podría estudiar. ¿Cómo resolves eso? Baixo a túa concepción liberal da existencia, como resolves eso? Resolvo, pues, mira, como... Decidindo que hai xente que non pode ir á universidade directamente. Vamos a ver, a universidade, por sorte, por gracia, é un ben económico e que todos os bens económicos costan, non todo o mundo pode ter, non quer dizer que iso este ben. O ideal sería que todo o mundo quixera poder estudiar. Ahora, que mecanismos hai? Pois mira, mecanismos hai, por exemplo, desde créditos, como se financian os jóvenes estudiantes, porque aquí os problemas do sistema universitario español é que é extremadamente regresivo. É unha cosa que normalmente van os estudiantes son de clases medias, en todos os ámbitos da clase media baixa, media alta, son subvencionados por aqueles que non estudian. É dicir, normalmente é un caso de política regresiva no que o fillo normalmente as masas de xente que non poden estudiar teñen que financiar aqueles que estudian. Entón, normalmente un sistema de outro estilo sería un sistema no que cada cual financiara a súa propia cousa. Hai unha cosa que non hai que dicir, a mitad do gasto universitario español é de repetidores. E os que estamos na universidade sabemos que as clases, un alumno meu, por exemplo, nunca falta a unha clase dun carro de conducir. Un alumno meu nunca falta a unha clase de inglés. En cambio, as aulas, como se perciben como gratuitas, non van ás clases. E iso é un coste enorme, porque cada universitario non costa 1.200 euros. Cada universitario hai un problema que ten que ver cos profesores tamén. Hai un problema que ten que ver con que eles perciben que están recibindo os profesores, non? Pero primeiro, terá máis responsabilidade do profesor que do alumno. É o sistema que é perverso, no sentido de que para nós, quanto máis alumnos hai, peor. Porque máis traballo temos, en cambio, nun sistema privado, quanto máis alumnos teña, mellor se espabilaría eu a dar as clases ben, pola conta que me trae, porque senón non entendría ninguén. Pero o nivel de responsabilidade é idéntico para ti, entre os profesores e os alumnos? É unha dialéctica, non sei onde empeza o problema. É dicir, o estudiante non exixe, o estudiante que quere normalmente, hai de todo, uns apuntes para estudiar, aprobalo e largarse dali, ir pasando as cousas. E se pode ir sin ir a clase, se pode fotocopiar o estudiante anterior, se pode copiar, cosa que está bastante ben vista no estudiantado, eso sempre foi así, sigue sendo así, pois o valor así. Pero non valoran o feito de ir a clase, repito, nunca faltan unha clase dun carnet de conducir. Cada estudiante universitario español costa entre 8 e 10.000 euros, non costa 1.600. Se subvencionan como un 15, un 20%, ahora está subvencionado. E non o usan. É dicir, as clases, normalmente, hai moita falta de asistencia. Ou te pos moi rígido, e eu son contrario a eso, e pasas lista todos os días e todas as horas, ou moita xente non vai, e se ve as... Bueno, pero supoño que un círculo vicioso no que sentido de que os alumnos xa detectaron que non é preciso ir á clase para aprobar. Non creo que non seamos peores que, por exemplo, como un profesor de autoescuela como Academia de Inglés. Non creo que seamos peores como colectivo de nivel de conocimientos. Pero eu só sei que esas cousas jamás te dicen, no, es que non podo que teño que ir a clase de conducir, non podo que teño que ir a clase de inglés. Te dicen cosas así polo estilo, porque eso pagaron, iso o valoran. A nós, como non nos pagan, pois pagan así en masa e non o valoran. ¿Ti tes esa concepción? No, yo creo que no debemos desenfocar el problema. Podemos hacer un debate general. Un problema general sobre cómo funciona la universidad
y hasta qué punto el profesorado y la asistencia y los alumnos entienden que tiene un coste esos plazas. Y otra cuestión es que tengamos un problema determinado hacia ciertos sectores de la población que por cuestiones económicas tienen un problema grave y en los cuales puede haber algunos pues que no cumplan con todo el rigor, pero puede haber muchos que están cumpliendo con el rigor académico y que tienen un problema económico. Entonces, yo creo que el debate que hoy traemos a la mesa, y que es lo que plantea La Voz de Galicia, muy bien recogido en la noticia que publicaba hoy el periódico, explicando todo lo que ha cambiado el sistema de financiación. Efectivamente, como dice Miguel, el sistema universitario español lo que pagas es por tasas, es un porcentaje, el 15, el 20, que en los últimos años se ha permitido a las comunidades autónomas empezar a marcar cuánto querían impulsar, y en esa línea hay que señalar que la comunidad autónoma gallega es de las comunidades, o la más barata, de las comunidades más barata, con mucha diferencia por crédito, que es como se cobran las matrículas. Es decir, las matrículas se miden en número de créditos de docencia, y por cada crédito hay un precio, y a partir de ahí, en función del número de créditos, se ve establece. En primera matrícula es muy barata. A partir de ahí, cuando son repetidores, el sistema ya penaliza, y en las quintas o sextas matrículas penaliza ya prácticamente el 100% la matrícula. Entonces, yo creo que está bastante bien recogido, pero también es cierto que con lo que está ocurriendo en la sociedad, que hay sectores muy afectados. Yo no digo que el problema no haya alguien que no cumpla. A mí me preocupa que de esos cientos que haya 100, 200 que realmente, por cuestiones económicas, tenga que dejar, claro. ¿Hay programas de ayuda? Sí. La Xunta y las universidades han establecido, como recoge muy bien también el periódico, una serie de ayudas. Pero el problema es que yo difiero sustancialmente del inicio de tu intervención, Miguel. Si fuera gratuita irían igual. Yo difiero radicalmente. Si fuera, yo en una línea, luego yo te contesto eso, es que tú planteas que la universidad es un bien económico. Sí, sí. Y yo no creo que sea un bien económico. Es decir, es cierto que podemos entender que es un servicio y que tiene un valor económico, generarlo, y que tiene una función económica. Pero yo primo sobre esa cuestión el hecho de que estamos ante algo que en nuestro sistema político y en nuestro modelo constitucional es un derecho. Desde luego, a los primeros niveles, y los últimos también algo que los organismos públicos deben favorecer. Y por eso tenemos este debate. Yo creo que haya estudiantes universitarios y que haya buenos estudiantes universitarios es algo muy bueno para este país. Y que haya sectores que no puedan acudir a la universidad no es una cuestión de que libertadmente tengan dinero, tengan que pedir créditos, sino que yo creo que la libertad que tú tanto defiendes tiene que partir por la igualdad de oportunidades, para darle a todos los ciudadanos, con independencia de la casa en la que nazcan, el derecho a decidir si quieren estudiar o si no quieren estudiar. Y eso es lo que tiene que hacer ese Estado, que incluso los más liberales defendían como el Estado mínimo, darle el derecho. Que luego repiten que son malos estudiantes, castiguémoslos entonces, pero no dejemos a alguien sin estudiar por el hecho de que la familia no ha tenido, Julio, antes no lo puede ¿qué ganar. percepción tienes tú de lo que está pasando y cómo está impactando la crisis en este grupo no menor de alumnos? Unos 1000 se calculan que no son capaces de pagar los plazos de las tasas. Hombre, a mí me gustaría saber qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Me imagino que habrá un retraso, por parte de la, claro, por parte de la, porque te parece por mucha, parte de la mucha Xunta. cifra. ¿Te parece Claro, me parece mucha cifra y muy probablemente tenga que ver también con que para que los estudiantes estuviesen en febrero o en marzo, había que haber pagado en noviembre o en diciembre, y por razones que todos tenemos en la cabeza, pues transfirieron el gasto para enero o febrero, y resulta que estamos a mediados de abril y que las becas pues a lo mejor están empezando a llegar en el mejor de los casos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, de todas formas, a mí me parece que el tema de la universidad es bastante más de fondo, ¿no? Es decir, yo un poco en la línea de lo que estaban hablando aquí, es decir, que una persona tenga 6, 7, 8 convocatorias para poder sacar una materia, a mí me gustaría que se me explicase dónde está la racionalidad de eso. Ejemplo, que los órganos directivos de las facultades y de las universidades sean escogidos a través del voto ponderado de estudiantes, profesores y personal. Hombre, en principio hay que explicarle por qué. ¿Qué querías tú que mandara? Pues como pasa, por ejemplo, en la sanidad o en otros ámbitos de la función pública. Que funcionara al dedo, ¿quieres decir? No, que hay un gobierno democráticamente elegido que se pringue, que saque a los rectores y que saque a los decanos y que tenga que hacerlo. O sea, que asuman lo que es su responsabilidad y que no la escaqueen particularmente sobre mí. Y después, digamos, incluso hasta la propia corrección de los exámenes, ¿no? Es decir, yo lo digo muchas veces, o sea, un examen, vamos a suponer, ya en lo que es, digamos, o sea, el caso típico son las matemáticas o la física. Se le ponen a un chaval cuatro problemas realmente básicos en la materia, que no se va a buscar a la letra pequeña, o sea, 4 problemas importantes, deja la mitad sin contestar, se le pone un 5 y aprueba.
Es decir, a mí me gustaría que me explicaran esto, ¿no? Bueno, pero esto habrá de todo, ¿no? Como esto es bastante así por toda la universidad. Bueno, haremos un debate sobre la universidad porque la verdad es que sí que hay mucha tela que cortar y puntos de vista muy distintos de qué está pasando con la universidad, el modelo universitario, los famosos 7 campus, en fin, hay muchas cosas de las que hablar sobre este asunto, pero en cualquier caso la alerta está encima de la mesa, insisto, la Voz de Galicia es la que pone el problema encima de la mesa y también decirles que en las últimas horas ha habido esa reacción por parte de la Xunta para tratar de averiguar qué está pasando con esos más de 1000 alumnos que no estarían siendo capaces de atender el pago de las cuotas de su matrícula. Bueno, estamos hablando tangencialmente, prácticamente desde el principio del programa, de la crisis económica y quería aprovechar la presencia de nuestros contertulios de esta noche para hablar de dos asuntos que llevan ocupando las páginas de los periódicos desde hace tiempo y que tienen que ver con la famosa macroeconomía. Una de ellos es la famosa cifra de la deuda, que está en máximos absolutamente históricos, y otro es la famosa deflación, ese riesgo sobre el que están alertando cada día más personas. Nos va a ayudar Marina Cadegato. Marina, ¿qué pasa con la deuda? Pues Fernández, sin duda uno de los problemas, de los grandes problemas que tenemos aquí en España, las administraciones públicas acumulaban hasta febrero una deuda de 988.000 millones de euros, una cantidad que representa el 96,5% de todo el PIB español, el mayor nivel de deuda pública desde principios del siglo XX. Desde el inicio de la crisis internacional, a mediados del 2007, la deuda pública se ha disparado en más de 500.000 millones de euros, a un ritmo medio de 250 millones al día. Es decir, que cada día el Estado tiene 250 millones más de deuda que el día anterior. Ha pasado de un endeudamiento del 40% del PIB en el año 2007-2008 a más del 96% en los últimos 7 años. El problema no es solo la cifra, pero también la velocidad abrumadora a la que crece. Solo en los 2 primeros meses de este año, el endeudamiento público ha aumentado en 26.000 millones. De mantenerse este ritmo, la deuda podría escalar hasta el 110% del PIB a finales del 2014, algo prácticamente inédito en la historia de nuestro país. Habría que retroceder a 1909 para encontrar un nivel mayor al actual. Entonces la deuda representaba el 101% del PIB. No obstante, el Gobierno sí prevé frenar este crecimiento y no pasar esta línea roja de los 100%. El objetivo es cerrar el ejercicio con un 98,9% de deuda pública. Basan esta expectativa en los recortes que se están llevando a cabo en la administración pública y en la mayor respuesta de los mercados a la hora de financiar los bonos. Pero nos vamos a quedar, Fernanda, con la cifra. Actualmente la deuda pública de España representa casi el 97% del PIB de nuestro país. Bueno, cifras históricas que tienen que ver de alguna forma también con ese riesgo de deflación sobre el que están alertando en los últimos tiempos. En las últimas semanas específicamente puede haber quien piense que los precios bajen es una buena noticia para todos. No es exactamente así. ¿Por qué, Marina? No, Fernández, ya no es la primera vez en la actual crisis de España que hay este riesgo serio de deflación. La primera fue en el 2009 y la segunda la estamos viviendo ahora mismo. Según los últimos datos de variación anual del IPC, nuestra economía pisó la deflación en febrero con una variación negativa del 0,1% y la cifra se confirmó en el mes de marzo cuando los precios cayeron el 0,2%. De momento la deflación es solo una amenaza porque solo se hace oficial cuando hay 2 trimestres consecutivos de cifras negativas. La deflación es peligrosa porque con ella las deudas valen más y los ahorros valen menos y al mismo tiempo hace con que se frene el consumo. Si hay menos compras, los márgenes de las empresas disminuyen, las capacidades de pago de la deuda se reducen y aumentan así los despidos. ¿Cuál sería la solución para evitar este escenario? Pues que tiene que ver con lo que hablábamos justamente antes, porque una de ellas podría hacer aumentar el gasto público para estimular así la economía, pero en un escenario de ajuste presupuestario duro y de incumplimiento de los objetivos de déficit, el margen de maniobra es prácticamente cero. Otra de las soluciones podría ser bajar los impuestos, pero como en el caso anterior la situación económica lo dificulta, en el 2013 el Gobierno lo subió para
recaudar 4.200 millones de euros más para las cuentas públicas y hacer con que el déficit se situase en el 6,6% del PIB, aún así por encima del 6,5% exigido por Bruselas. Así que la pelota ahora parece estar del lado de Europa. Mario Draghi ya ha dicho que no dejará que la deflación arrase con la economía española. Fernanda. Bueno, pues perfectamente explicado, Marina, muchísimas gracias. Tenía aquí como con una especie de convulsiones al señor Miguel Anxo Bastos. ¿Qué problema está? ¿Qué problema hai? A deuda está na debe ser a austeridade que temos, non? Do que moito que aforramos, cada vez temos 50 millóns máis de euros. Si xa sei, vas dicir. Pero eu son deflacionista. Sí, claro, porque claro que son deflacionista. O que están defendendo todos estes keynesianos son políticas de inflación, con un temor e un pavor horrible á deflación. A ver, a economía de mercado é deflacionista. Se colles calquer ben, todo ben, o cabo un tempo pasa de precio. Se tes un coche e o guardas nun garaxe, ao cabo dun ano vale menos. Se tes un computador, o guardas nun garaxe, ao cabo dun ano vale menos. Se colles unha pieza de roupa, a pos nun almacén, ao cabo dun ano vale menos. O que pasa de moda por mil factores. Mercas o coche, pagas 6.000 euros e cando estás saindo 5 segundos despois pola porta xa vale a mitad. Non vale a mitad, o gallá, eso pasa cos teléfonos móviles, pasa cos computadores e sigue habendo mercado deles. Simplemente, si esperas 3 meses que salga na pantalla... La deflación no es que un coche... No, la deflación no es que un coche valga un minuto, es que el mismo coche, antes de salir del concesionario, hoy valga un dinero y dentro de un mes valga menos. Hombre, claro, como todos los de consumo... No, los bienes de consumo... Y al día siguiente comprarte vale más, eso que pasa ahora. El mismo producto sí, claro. Menos. ¿Y qué te vale menos? No me estás entendiendo. No al sacarlo del concesionario. En el mismo colle un trasto destes. Colle un trasto destes, saca y guarda un ano a ver si vale o mismo. Pero vale lo mismo. El problema de la deflación no es que eso valga menos. No, digo que eso vale cuando hay inflación. Que ese teléfono valga menos dentro de un año, lo hay con inflación. Estaba empezando con un argumento que a economía de mercado sempre é deflacionaria e non pase nada porque baixen os prezos. O que pasa é que estes carallos que nos gobernan, por comprar da expresión, o que queren é usar a inflación para pagar a deuda, porque o truco vello é o truco vello de inflar, desa forma quitas deuda. E a deflación é mala para o Estado, pero é boa para os cidadáns, e hai que dicilo dunha vez tamén, así de claro. Por qué? Por qué? Porque así pagan a deuda, inflando e crean... Porque las empresas van a invertir máis para vender produtos máis baratos. A deuda está escriturada, te compras un cupón, compras unha deuda de 10.000 euros, e 10.000 euros dentro de 5 anos non vale nada, se paga a deuda e te libre. É o que pasaba na gran inflación alemana. Eu compraba unha casa, unha hipoteca, a 10 anos, e depois, a cabo dun ano, te liquidaba co valor dun sello de correos, por exemplo. Porque estaba escriturada por 100.000 marcos dentro dun ano era o valor do sello de correos, se paga por sello de correos. Bueno, o sea, en resumen, ti non pensas que a austeridade, como queda demostrado polas cifras de débeda, eres deflacionista. Como é normal nunha crise, os precios baixan, e isto é como o que queren facer é revertir a cousa para salvarse o seu problema, poder seguir gastando, o que queren é poñer unha especie de pavor a xente para a deflación é boa. Ahora el que se retorcen las sillas, Manuel, por qué? Sí, primeiro o déficit e a débeda. A demostración de que as políticas de austeridade extrema, que a Bastos lle baixaron o soldo 20%, por poñer un exemplo, unha política de austeridade, porque é empregado público, se ten demostrado en Europa que non serviu de nada, porque logo de 5 anos de aplicar esa política de austeridade extrema, as cifras de déficit apenas están correxidas e o nivel de débeda crece moito máis que o déficit, que demostra as trampas contables que se fan. Por que? Pois porque como non hai crecemento económico, como non hai dinamismo na economía, non hai actividade económica e emprego, non se recaudan impostos e non hai ingresos públicos. E a partir de aí non queda máis remedio que seguir recortando nunha carreira sin fin que nos leva a ser todos máis pobres. A segunda idea é este tema da deflación. Eu non creo que existe un risco real de deflación. Pero quero dicir dúas cousas. Primeiro, frente a esa idea que a economía de mercado é deflacionista, eu digo que en toda a historia, nos 150 anos da historia do capitalismo, non se coñece ni un só período... Espera, que sexa deflacionista puro. Segunda, a idea de deflación, e isto é moi importante, e non o explicou Marina, a idea de deflación non é que baixen os precios. Digamos, eso estaría máis vinculado á desinflación. A idea da deflación é a seguinte: os cidadáns interiorizamos que mañán os precios van a baixar, que a vivenda vai ser máis barata, que os coches van a ser máis baratos, etc. E ese é o concepto de deflación.
a xeración de expectativas nos ciudadanos de que os precios van a ser máis baratos e que, polo tanto, tomamos decisiones de aplazamientos de consumo. E iso provoca unha contracción da economía. Digamos que o caso xaponés é o caso máis coñecido. De verdad, nunca había bastos tan desesperado como esta noche. A ver, que te pasa? Me pasa porque a xente ten que consumir, non pode esperar a consumir a fruta que comela hoxe, que decir, non podes esperar máis. Eu veo colas cando sale un IPAZ ou sale un Infón, unha cosa destas así modernas, e veo colas e sabendo todo o mundo que van pasar de 3 meses, van a estar máis baratos, van a copiar os chinos e van a vender máis barato. El iPhone non te creas, Ou moito tipo de bens que sabemos todos que van baixar, e sabemos que hai unha roupa temporada e unha roupa rebaixa. Hai xente que compra na temporada e hai xente que compra rebaixa. Pero non é a mesma roupa. Non, pero unha fruta, se antes esta mes te pudre, cada día que pasa perde valor. É dicir, si que non interiorizas nada. Vamos a ir acabando con este apasionante debate, de verdad, con Julio. Venga, la última aportación, porque tenemos que hacer 2 minutos de paréntesis. Sí, yo quería decir simplemente una cosa, que es esto mismo pero planteado al revés. Es decir, ¿por qué los precios crecían en España pues hasta hace un par de meses? ¿Y por qué crecen ahora o incluso decrecen o crecen lentamente? La inflación en España tenía fundamentalmente 2 motores. Uno era el crecimiento de los salarios y otro era los precios de la energía. ¿Por qué hoy tenemos una inflación tan baja e incluso negativa de forma puntual? Porque los salarios están bajando y porque tenemos un euro que cuesta 1,40 dólares. Y después, digamos, otra cosa sobre el tema de la deuda, que hay que decirlo, que la deuda que hay en España es muy superior a la que hay ahí, a ese famoso 90 y tantos, casi 100%. ¿Por qué? Porque es un tema contable otra vez. Solo se contabiliza como deuda pública la de las administraciones públicas y la de las empresas en las cuales el Estado participa con más del 51%. Si nosotros cogemos ese 100% de PIB, casi 100% de PIB... O sea, que estamos en realidad, ¿por dónde en realidad? Podríamos estar sobre el 130 y hay un 30% de PIB adicional, pero hay más todavía. Que como los precios en España son más bajos que fuera, la paridad de poder adquisitivo, se vive mucho mejor en España con 1.500 euros al mes que de lo que se puede vivir, pues yo que sé, en Alemania o en Dinamarca. El esfuerzo para pagar esa deuda sobre el PIB es muy superior en el sur. Bueno, les toca a todos. Se está retorciendo ahora Gonzalo Caballero, pero tenemos que avanzar. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos nada más. Antes de la pausa, simplemente dejo ahí una cuestión que tiene que ver con la portavoz que en estos momentos tiene el Partido Popular aquí en Galicia. Como saben, se llama Paula Prado, nos ha visitado en varias ocasiones, menos de las que nosotros quisiéramos, todo hay que decirlo, y tiene un problema de comparecencia pública. Es difícil verla últimamente. La última vez que la oímos, pues era 28 de febrero. Non vou facer ningunha valoración sobre conversacións privadas. Mire, Ángel Currás está facendo unha labor importantísima nun contexto moi complicado. Creo que o Concello de Santiago está, neste momento está garantida a gobernabilidade, se teñen aprobado os orzamentos cada ano e se está traballando polos intereses dos cidadáns. Eso é o que nos debe de importar a todos. Bueno, como os decía, esta fue la última rueda de prensa que ofreció Paula Prado, insisto, portavoz del Partido Popular, del PPDG, y estamos escuchando una parte de esa rueda de prensa en la que prácticamente no fue capaz de colar ningún titular relacionado con la actividad estrictamente de su partido, sino con lo que está pasando en el Concello de Santiago y con esas grabaciones y con esa investigación judicial relacionada con la Operación Pokémon. Ayer se le preguntó al secretario general del PPDG, Alfonso Rueda, sobre la posición y el futuro de Paula Prado. De momento cuenta con el respaldo de Rueda. Efectivamente, por eso hay que agradecerlle especialmente que unha situación dura, difícil e incómoda pois siga desenvolvendo o seu labor, e iso non quere decir, porque o fixo dende o principio, que sempre manifestou a súa plena disponibilidade a que respecto das súas encomendas públicas o partido decidir o convinte, e estou seguro que en calquer caso, fose cal fose a decisión que se adoptase, non poñería ningún inconveniente. Por agora está facendo o seu labor e creo que está facendo nunhas circunstancias difíciles dun xeito especialmente saliente. Bueno, podríamos hacer comentario de texto de las palabras de Alfonso Rueda, ese por ahora, bueno, es ese apoyo que ayer parece que recibió y que hoy fue respaldado por otra persona importante dentro del Partido Popular, en este caso por el portavoz del partido en el Parlamento de Galicia, por Pedro Puy. Non vou a moverme nin unha coma do que dixo o secretario xeral, que ademais comparto, quero decir que non
non teño nada que dicir porque está moi bendito o que dixo o secretario xeral. Casi es mejor no decir nada y decir simplemente que quiero decir lo que dijo el otro. No vaya a ser que cuando yo improviso diga cosas que no puedo decir. En fin, aquí queda. Insisto, portavoz del Partido Popular desde el 28 de febrero. No hemos tenido ocasión de verla en rueda de prensa y nos gustaría, insisto, verla también aquí en esta casa. 2 minutos de publicidad. A la vuelta hablamos de los extraños vicios de un hotel de Asturias. Ya tenemos la plantilla completa. Para otra ocasión le recomendamos que borre de su currículum la información en idioma relativo a que tiene un nivel alto de gallego. Nos resulta del todo ridículo, absurdo e innecesario. Una lástima que haya perdido el tiempo en estudiar ese idioma y no en otros más elementales.